Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hay un salmo que de alguna manera ilustra, ministra, nos cuenta, nos relata diferentes momentos de la vida del salmista y esto de alguna manera tiene que ver con a veces nuestra vida. Dice el Salmo 107, versículo 10 en adelante, así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En pocos versículos el relato nos muestra tres estados: un estado pecaminoso, un estado de sombra, de tiniebla, y de repente la inquietud de volverse a Dios, de buscar a Dios, y entonces el estado de búsqueda, y luego, por supuesto, la respuesta para todo aquel que busca, y entonces la misericordia de Dios activándose. Entendemos que muchas veces somos privados de algunas cuestiones por alguna suerte de cárcel, por alguna suerte de atadura. A veces a los cristianos nos cuesta que nos digan que estamos atados, que estamos limitados, que estamos rodeados, que estamos encarcelados. A todos nos gusta confesar que somos libres en el nombre de Jesús. Pero más allá de la confesión, muchas veces la propia vida nos muestra que en algún momento hemos abierto puertas, en alguna situación somos desobedientes y aún con cierta inconsciencia vamos acumulando cosas que se levantan en contra nuestro. Deuteronomio 28, versículo 23, dice así. Ustedes conocen el pasaje del capítulo 28, una serie de bendiciones y una serie de maldiciones, y luego dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Parecería que es claro. Usted tiene que entender que estamos hablando en el contexto de un pueblo agrícola ganadero, en el contexto de un pueblo que vive de la producción que puede generar su tierra, y ahora se encuentra techos de bronce. Esto es limitación, esto es falta de lluvias, esto es mal tiempo, esto es no poder tener la libertad, el aire libre. Y por otro lado, suelos que impiden el crecimiento, el desarrollo del sembradío. Lo que estamos entendiendo es que cuando llega la maldición, llega para todas las áreas de nuestra vida. Pero también entendemos que la maldición tiene un fin cuando el Señor manifiesta su gloria. Cielos cerrados y tierra infructuosa sería el estado, y eso necesita de un rompimiento. Algunos de nosotros, para llevar esto al ejemplo de cada uno de nosotros, no puede alcanzar cosas hace muchos años. Está deseando, soñando, está con el corazón puesto en tener un vehículo nuevo, en tener una casa nueva, en poder renovarse, en poder ser felices en lo matrimonial, en poder tener una familia que esté unida y no que siempre haya discusiones y discordia. Y entonces encontramos que el Señor menciona esto como una maldición, como limitaciones que a veces podemos estar viviendo sin siquiera percibir de a dónde vienen. Por eso la palabra dice en Isaías 64, versículo 1: o si rompieses los cielos y descendieras, a tu presencia se escurriesen los montes. Dos momentos específicos que tienen respuesta para el cuadro anterior. Cielos que se rompen, el Señor descendiendo y junto con la manifestación de su gloria, todo lo que sería bendición en lo personal. Inmediatamente dice el efecto que esto causaría en la tierra. El efecto que causaría en la tierra sería bendición. Vamos entrando entonces en esta posibilidad de entender que necesitamos un rompimiento. Necesitamos un rompimiento, necesitamos cielos abiertos, tierra propicia, y muchas veces necesitamos orar fuerte, determinar en el nombre de Jesús que haya un rompimiento. Cuando hablamos de libertad, todos confesamos que estamos libres en Jesucristo.
Pero hay algunas áreas de nuestra vida que no las hemos puesto delante del Señor para que el Señor nos haga libre por completo. Y eso es una llave de autoridad para que el enemigo pueda cerrarnos y pueda de alguna manera hacernos padecer algunas situaciones que pueden ser en algún momento difíciles. Dice Juan 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy seguramente no vino el que pecó esta semana, pero o en este mes, pero de verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros terminemos esclavizados, que terminemos hijos, que terminemos dándole autoridad al pecado. Y cuando hablamos de darle autoridad al pecado, estamos hablando de darle autoridad al diablo. Por eso es que el trabajo que hizo Jesús conmigo cuando yo recibí a Cristo hace 30, hace 20, hace 10 o hace un mes, cuando vos lo recibiste, el trabajo y el poder y la autoridad que hay en la sangre de Cristo fue precioso, porque lo hizo una sola vez y para siempre. Pero también debemos ir delante del Señor de acuerdo a la revelación que tengamos en la actualidad, presentando la situación actual y diciendo: en este tiempo he vencido en un área de mi vida, pero estoy siendo tentado o tentada en otro. En este tiempo creo que tengo todo estructuralmente bien, que estoy firme en el Señor, pero de repente no puedo perdonar, de repente hay ira en mi corazón, de repente me he puesto muy religioso, de repente antes era extremadamente carnal y ahora soy extremadamente espiritual, al punto de que juzgo a aquellos que son carnales y de repente comienzo a tener la experiencia de tener cosas guardadas en mi corazón. Por eso es que necesitamos ir delante de Dios y pedir su auxilio, pedir que Él haga su obra en nosotros. Hoy podemos desear hacer bien las cosas. Dice primera de Juan 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto tiene cierta posibilidad de tener la continuidad necesaria para que todo el tiempo estemos purificándonos, para que todo el tiempo estemos deseando avanzar y seguir adelante, creyendo que lo que el Señor comenzó será fiel en completarlo. Ahora, dice la palabra ahí en Romanos 7, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay como una contraposición, hay de alguna manera una disputa interna, algo está pasando dentro. Mi pastor usaba una metáfora, usaba una ilustración y nos decía que dentro nuestro había un perro negro y un perro blanco. Y que el perro blanco era nuestro lado espiritual y era el crecimiento, era la pureza, era la posibilidad de alcanzar una mayor y perfecta relación con Cristo. Y el perro negro estaba ligado al pecado, a la carnalidad, a los deseos del hombre, que muchas veces son perjudiciales y tienen como consecuencia la misma muerte. Y entonces los dos perros combaten y la pregunta de mi pastor siempre era: ¿a qué perro estás alimentando? Y la verdad es que si vos estás congregando, si sos lector de la Biblia, si vas a las células, si buscas de Dios, si tenés carga por los otros, si tu oración no es solamente guardame, cuidame, saname y comienza a ser sanalo, bendecilo, libralo, bendecí mi ciudad, salva gente. Yo estoy alcanzando un crecimiento y en ese crecimiento me voy desarrollando y el enemigo, ese que se ha confrontado conmigo, ya no tiene la autoridad que tenía antes. Ahora la autoridad la tengo yo en el nombre de Jesús. Colosenses 3, versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da algunos ejemplos, no es que sea solo esto, lo terrenal, que puede perjudicarnos. Y dice así: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
toda esta serie de palabras que son usadas por el apóstol impulsan a que nosotros podamos hacer un fino análisis de cómo estamos viviendo. De alguna u otra manera, la Biblia, por ser inspirada por el Señor, basta con 4 o 5 palabras que abran un abanico para que yo pueda tener claridad en lo que tengo que responder ante esto. Y el Señor está diciendo que tengo que buscar la manera de agradarle a Dios, que tengo que purificarme. Y esto implica que yo tenga que renunciar, que no tenga que asociarme, que no tenga que vincularme con algunos de estos temas que la Biblia propone. Por eso es que hoy lo que vamos a hacer es tener un rompimiento en el nombre de Jesús. El rompimiento es una intervención repentina de Dios que rompe barreras, límites que antes no podíamos saltar. Quiero decir con esto que por muchos años algunos de nosotros estuvimos determinando que seremos pobres, porque el abuelo era pobre, papá era pobre y yo voy a ser pobre. Y hoy vamos a romper eso en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros dirán, y bueno, papá era más bandido, tenía novias él por ahí. Y el abuelo dicen que también picaflor era el abuelo. Lo que estamos entendiendo, decir conmigo, espíritu de picaflor. Te va afuera, aleluya. Lo que pasa es que a los chicos les gustan las chicas y eso está bien, pero tendría que gustarle una chica. Porque la verdad que son muy preventivos, se extienden las redes, juntan mucho para no quedarse solo. Y quiero decirte que Dios tiene un propósito, tiene un sueño, está pensando en una familia preciosa, que viva en victoria, sana, limpia, próspera, bendita, que pueda criar hijos llenos de la gracia, frescos, renovados. Y eso va a ser en el proyecto en el que vos le permitas a Dios asociarse, siendo obediente, rechazando las ideas que la carne propone para ser fieles a Dios en el nombre de Jesús. Fieles a Dios en el nombre de Jesús. Así que vamos a ver algunos pasos que tienen que ver con la posibilidad del rompimiento. Y lo primero que deberíamos hacer para que se ejecute, se lleve adelante un rompimiento en lo espiritual es dejar de tolerar. Resistirnos en el nombre de Jesús. Entendemos que el diablo constantemente está susurrando el oído, trayendo nuevas ideas, y aquellos que hemos alcanzado madurez espiritual sabemos reconocer cuando algo viene del diablo. A veces nos hacemos los distraídos, pero en sí sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es del hombre, no es de uno que es muy creativo, sino que es del diablo. Por eso lo rechazamos en el nombre de Jesús. Dios es muy claro en su palabra y ha determinado cómo conducirnos. Tenemos todas las respuestas que necesitemos a nuestras preguntas. Tenemos una iglesia llena de líderes muy conocedores de la palabra que pueden ayudarnos en toda respuesta. Yo y Zulma estamos a disposición para llevarle una respuesta a cada una de sus preguntas. Y si todavía no alcanzara con esto, nosotros tenemos la sencillez de poder decirle a ustedes, vamos a buscar juntos en la palabra de Dios hasta que encontremos la respuesta. Pero no nos vamos a quedar sin respuesta, porque Dios tiene respuesta para cada una de nuestras preguntas. Por eso es que hoy vamos a tomar la decisión de no tolerar más ningún tipo de situación. El cristiano aprende a maquillarse espiritualmente y entonces aprende muy bien que diciendo aleluya, gloria a Dios, que cuando saluda dice que te bendiga el Señor y aprieta la mano y mira los ojos, ¿no? Parecería que es un cristiano que tiene buena conducta y luego en la intimidad, luego solo, luego donde nadie lo ve, donde entra en otro campo, posiblemente sea muy diferente. Por eso es importante que hoy permitamos que el Espíritu Santo traiga a la memoria todo y nos muestre toda situación para que podamos tomar decisiones en el nombre de Jesús. Vamos a dejar de confesar lo negativo. Por lo tanto, todo aquello que muchos años dijimos no podíamos, ahora lo podemos en Cristo que nos fortalece. Algunos de nosotros vamos a determinar que por más que nos parecía normal la manera de vivir, la cultura de este país, la cultura de nuestra familia, del lugar donde nacimos, ahora lo cortamos en el nombre de Jesús para hacer la obra que Cristo está deseando hacer con nosotros. Por otra parte, como segundo punto, el Señor nos está invitando a ser violentos. Mateo 11, versículo 12.
Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, ¿qué hacen? Lo arrebatan. Cuando vamos a este texto, lo que entendemos primeramente es que no es para los pasivos. Por lo tanto, Dios nos está invitando a ser violentos espirituales, a ser los que arrebatan la bendición en el nombre de Jesús. También es para los que creen en la palabra de Dios, para los que determinan que de acuerdo a lo que dijo la palabra, así será en el nombre de Jesús. Si la palabra lo dice, es suficiente, es suficiente. Si Dios me está enseñando algo por la palabra, para mí es buena noticia, lo creo y solamente lo espero. Por otra parte, los violentos no descansan, sino que velan y saben que las tinieblas se han levantado contra la familia, contra los proyectos de santidad. Y por ser violentos espirituales, sencillamente velan, trasnochan, pasan tiempo en la búsqueda del Señor, tratando de tener la respuesta clara a lo que el Señor nos llama a hacer y rechazando toda propuesta del enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por otro lado, el otro punto nos invita a que podamos estar entendiendo que debemos estar viendo las amenazas del diablo, no como la posibilidad de atemorizarnos, de acurrucarnos, de encerrarnos o de escaparnos, sino entender que las amenazas son oportunidades, son oportunidades. Por una parte, lo que podemos hacer es sencillamente de ser amenazados por el enemigo. Tenemos una primera posibilidad que es muy sencilla, que es la de tomar autoridad en el nombre de Jesús y mostrar que Él ha vencido y nos ha hecho más que vencedores. Ahora, lo que entonces pasa cuando nosotros percibimos, descubrimos las amenazas del enemigo, es que tomamos autoridad en el nombre de Jesús y nos volvemos contra esas amenazas y terminamos siendo nosotros los que amenazamos. Damos vuelta a la situación creyendo que Cristo ha vencido. No permitimos amenazas. Contale al que está al lado, no permito amenazas. Primera de Samuel 17, versículo 26, dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lo que la palabra nos está enseñando, que en medio de un pueblo guerrero, poderoso, que había arrasado naciones, ahora había un solo hombre que en el medio del temor los estaba amenazando. Pero allí también había otro hombre, allí estaba David. Y David pudo ver las cosas como eran y pudo tener la perspectiva real. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que aunque todo el mundo esté aterrorizado, nosotros podamos tener la perspectiva real de las cosas y saber que el diablo es un pobre diablo que está vencido en el nombre de Jesús y que se levanta contra nuestras vidas, pero solamente tenemos que presentar el gran y mayor argumento que tenemos, que es que Cristo lo ha vencido, lo ha vencido. También tenemos para aquellos que saben usar las amenazas como oportunidades, que pelean cuando nadie pelea. Tenés la oportunidad de ser el que pelea cuando nadie se atreve a pelear. Cuando todos retroceden, cuando todos se esconden, cuando todos se asocian, cuando todos terminan acostumbrándose a lo que sucede alrededor, es cuando vos te podés parar firme en el nombre de Jesús y podés darle origen a una nueva nación en el nombre precioso de Cristo. La palabra dice también que todos aquellos que usan las amenazas como oportunidad manifiestan ira santa, se enojan. Lo que entendemos es que no podemos ser pasivos, no podemos estar fríos, tenemos guerra y tenemos que pelear en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el Señor nos está llamando a que pongamos a funcionar esa ira santa, a que no permitamos que el diablo venga a hacer desastres en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros seres queridos, en nuestro barrio, en la juventud de nuestra nación. Tenemos autoridad en Cristo para pelear. Tenemos autoridad en Cristo para pelear. Ahora, lo que tenemos que hacer es sencillamente llevar esto al terreno de lo espiritual y entender que la responsabilidad no es de los hombres, que no es contra una persona, que aunque alguien te atacó, no es él, sino que es contra el diablo. Por eso nuestra pelea es contra Satanás en el nombre de Jesús.
Por último, lo que entendemos es que ofrecemos alabanza espontánea a Dios. Aquel que está dispuesto a que haya un rompimiento ofrece una alabanza espontánea. Isaías 25, versículo 1 dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Verdaderamente es merecedor de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y algunos de nosotros creemos que alabanza es solamente entonar una canción correctamente. Creemos que alabanza es sencillamente repetir la manera en que otro se dirigió a Dios para alabarlo. Y a veces necesitamos una alabanza que salga desde nuestro corazón, con tus palabras. La alabanza puede no rimar. La alabanza puede tener algunas dificultades. Tu dicción puede estar limitada, pero lo que sale de tu corazón es alabanza para el Señor. Es alabanza para el Señor. Así que debemos ofrecer alabanza, porque la alabanza reconoce a Dios como nuestro Dios, como Dios nuestro, como Dios de la situación que llevamos delante del Señor. La alabanza exalta y alaba a Dios y lo pone por sobre todas las cosas. La alabanza hace que yo pueda reconocer lo que ya hizo y confiar en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a hacer. Cuando yo alabo al Señor por lo que hizo, le estoy diciendo y creo que vos sos todopoderoso, que no tenés límites y que cuando vos extendés tu mano para manifestar tu amor, no hay que te limite. Y si fuiste capaz de hacer todo lo que hiciste, eso es solo el comienzo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que lo que vamos a hacer hoy es tener una oración pidiéndole a Dios que haya un rompimiento, que podamos tomar autoridad para deshacer todo aquello que se ha levantado en contra de nuestras vidas, y todo esto sea en el nombre de Jesús. Isaías 40, versículo 31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra esperanza está en el Señor, y es en esa esperanza que basamos la autoridad para un rompimiento en lo espiritual. Hay cadenas que ya están cortándose, hay cosas que están trascendiendo, que están pasando sobre tu vida, y ahora en el nombre de Jesús llega el momento de la libertad. Dice Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? Aleluya. Por eso es que algunas de las limitaciones que no pudiste alcanzar y no pudiste salir y no pudiste librarte a través del ruego, a través del clamor, a través del pedido de oración a otros, a través de la oración conjunta, hoy van a llegar a nuestra vida a través de la autoridad que Jesucristo ha puesto en nosotros para pedir un rompimiento en el nombre de Jesús. Un rompimiento en el nombre de Jesús. Y esta autoridad está en nosotros justamente por ser sus hijos. Primera de Juan 5, y ya oramos, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.